Hola a todos, bienvenidos a Galería Política, candidatos, propuestas y partidos políticos en Colombia. Varias personas aspiran actualmente a suceder al alcalde Daniel Quintero en la ciudad de Medellín. Una de esas personas está participando actualmente en una consulta interna que tiene el movimiento Independientes. Él ha sido gerente del Metro de la 80, es arquitecto, especialista en urbanismo y tiene un magíster en políticas públicas. Se trata de Sergio López. Sergio, bienvenido a Galería Política. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, Sergio, comencemos hablando un poco de usted. Para aquellas personas que no lo conocen muy bien, bueno, lo han visto un par de veces en televisión, pero que no saben a ciencia cierta cuál ha sido su hoja de vida, contémosle un poco de quién es Sergio López. Bueno, yo creo que la primera, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre contesto con lo siguiente. A ver, yo soy un urbanista paisa, ¿cierto? Soy una persona que se ha obsesionado con el tema del estudio de las ciudades, del urbanismo, del tema de los sistemas de transporte masivo, pues y eso me ha llevado a tener varios cargos en el sector público, pero pues voy a tocar tres. Primero, pues fui uno de los formuladores del Plan de Ordenamiento Territorial del 2014. Ahí fue donde me enganché y me enamoré profundamente del tema público. Digamos que el plan de ordenamiento es lo que lo determina todo, ¿cierto? En los temas de ordenamiento territorial, pero hasta de temas económicos, sociales, ambientales, todo lo determina el plan de ordenamiento territorial. Después, digamos que tuve la oportunidad de ser el gerente del Metro del 80, digamos que el proyecto de infraestructura más importante de los últimos 35 años, seguramente, si acaso, pues la obra más grande de movilidad antes de eso fue la línea A y B. En esa gerencia logramos conseguir la financiación, pues que digamos que era un reto gigantesco porque hubo muchos políticos de administraciones que vieron que en Bogotá jamás en la vida le iban a dar plata a Medellín para hacer un proyecto de tren. Se logró la financiación, se logró la adjudicación y ya el proyecto es una realidad, ya arrancó a comprar predios y yo espero que prontamente empecemos a ver la ejecución del mismo. Y después de ese paso por la gerencia, logré ser el director de planeación de Medellín, donde hicimos muchas cosas maravillosas, entre esas, por ejemplo, convertir al municipio de Medellín en un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, digamos, eso es un poquito de mi hoja de vida. Bueno, Sergio, usted está participando actualmente en una consulta interna del Partido Político Independiente, ya partido político reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Y finalmente están encabezando esas encuestas Juan Carlos Upegui y usted. Juan Carlos Upegui es familiar de la gestora social Diana Osorio. ¿No es difícil competir con alguien que es familiar de la esposa de quien es la cabeza del partido político? ¿No sería como competir con un primo de Verónica Alcocer en una consulta del pacto histórico? Eso le da sabor a la competencia. Realmente yo creo que lo voy a ganar. Digamos que el crecimiento que yo he tenido ha sido amplio, pero te voy a explicar un poquitico el tema del mecanismo, porque es un mecanismo que a mí personalmente me parece novedoso para Colombia y es un mecanismo de primarias. ¿Por qué las primarias? Las primarias vienen mucho de la política gringa, ¿cierto? O sea, las primarias republicanas, las primarias demócratas, porque lo que nosotros analizamos desde Independientes es que cuando un alcalde unge a un candidato, casi siempre ese candidato es el más malo, ¿cierto? Casi siempre ese candidato es el que no logra, digamos, darle una línea de continuidad. ¿Por qué? Porque dentro de los movimientos, pues digamos, hay espectros, ¿cierto? Hay espectros, hay personas que tienen unas posiciones ideológicas diferentes a las otras. Entonces, digamos que esa consulta de primarias llevó a 6 personas, de las cuales ya solo sobreviven dos, se iban haciendo encuestas cada semana y cada semana iba saliendo uno, ya quedamos dos, nomás Juan Carlos y yo, y realmente lo que va a determinar esta primaria, más allá de si es el primo, no es el primo, o si yo soy el gerente, o quién es más bonito, es cuál de los espectros ideológicos de Independientes va a ser el ganador. Juan Carlos representa un sector más de Petro, de La Paz. Él fue persona que estuvo, digamos, dentro de la campaña de Petro, fue de la ola de un espectro más de izquierda, mientras que yo represento más la centroizquierda, una postura un poquito más moderada, más técnica, más gerencial. Entonces, digamos que lo que va a determinar esta primaria es cuál de las dos posiciones dentro de Independientes es la que va a ganar. Bueno, y hablando de esa posición más moderada que dice usted que tiene con respecto a Juan Carlos Upegui, esa posición que implica para administrar a Medellín, es decir, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, en términos de propuestas? Digamos que ahí hay un tema bien particular. A ver, yo soy una persona crítica de la polarización, ¿cierto? La polarización lo que genera,
digamos, es una particularidad y es que se evitan las propuestas. Esto se termina convirtiendo en una pelea de usted es de Petro, usted es de Uribe, usted es de Daniel, usted no es de Daniel, usted es de Federico, usted es del uno, usted es del otro, y las propuestas se disuelven. O sea, se pierde el debate sobre las propuestas. Y digamos que mi posición es un poquito más tranquila, yo no me meto en esas discusiones ideológicas y yo me dedico a proponer. Yo soy un urbanista, yo soy un técnico. Y como el urbanismo y la técnica lo que buscan son los grandes proyectos de ciudad, la técnica de planeación, de las políticas públicas y de todo lo que yo he hecho, yo me dedico a la propuesta. Y eso hace que haya una diferencia, porque es que a la gente se le olvidó algo. Y es que el voto por un alcalde es un voto programático. No vota por un programa de gobierno, uno no vota por una ideología. Eso es algo de nuestra democracia que se está perdiendo, porque aquí la gente está votando por la pelea y no por las propuestas. Por ejemplo, una de esas discusiones alrededor de las propuestas y del urbanismo en la ciudad de Medellín ha sido el traslado del aeropuerto Olaya Herrera. Bueno, el cierre del Olaya Herrera y finalmente hacer otro aeropuerto en alguno de los valles circundantes al Valle de Aburrá. ¿Usted está de acuerdo con que se cierre el aeropuerto Olaya Herrera? Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que hay varias cosas que hay que decir al respecto. Lo primero, ¿por qué cerrar el aeropuerto? Sería la primero. Primero, digamos que el aeropuerto está en la mitad de la zona plana, bien dotada y bien servida de la ciudad. Si nosotros no liberamos este espacio, va a pasar lo que pasa en estos momentos. Y es que cuando llueve, la gente está rezando porque la quebrada que pasa por el lado se le puede llevar la casa. Y eso no es de ricos ni de pobres. Pasa en el popular y eso pasa en el poblado. Y es porque la ciudad se construyó mal. La ciudad no debe tener las densidades que tiene hoy en las montañas. Y un urbanista, ¿qué es lo que les dice? Venga, si nosotros ya sabemos que tenemos esta problemática y que tenemos un montón de personas que no tienen viviendas bien ubicadas, hay que construir donde se debe construir. Y ese se debe construir es en el Valle Plano, que sería perfectamente esta zona occidental del valle, que es el aeropuerto, el lado del río Medellín, el centro de Medellín, densificar todo eso y lograr viviendas nuevas. Lo segundo es que un aeropuerto, digamos, en la mitad de una ciudad es peligroso. Hace poco tuvimos un accidente en el barrio Malibú, en el barrio Rosales, Belén Rosales, donde una avioneta tuvo una falla mecánica y pues obviamente desafortunadamente pues murieron los pasajeros, pero es que además eso puede caer encima de un edificio y lo puede tumbar. Entonces digamos que es peligroso. Y lo tercero es que digamos en la conectividad aérea es normal que los aeropuertos queden en los suburbios, o sea, queden fuera de la ciudad y que se conecten con vías y con carreteras. ¿Qué es lo que pasa? Que es que este aeropuerto arrancó en el 50 y la ciudad se lo fue tragando, ¿cierto? Entonces, digamos que es normal que estos espacios se conviertan y se empiecen a generar aeropuertos afuera. Otra razón que es climática totalmente y es que una de las razones por las cuales se inunda la ciudad es que no hay suelos de captación, o sea, el agua llueve, ¿cierto? Y esto funciona como un tobogán, porque el valle es así. Y como el tobogán está lleno de cemento, lo vuelve literal una velocidad muy rápida de agua que va desde las montañas hacia abajo. Entonces, por eso se inunda el centro de Medellín, especialmente el viaducto de Parques del Río o el Puente de los Músicos. Entonces, si uno no tiene suelos de captación, es decir, suelos verdes grandes que hagan que el agua se capte, vamos a seguir teniendo esa rampa. Entonces, un espacio de 1 kilómetro cuadrado, pues de un kilómetro lineal, que son como 1.200.000 metros cuadrados de espacio público y de zonas verdes, serían fundamentales para evitar las inundaciones de Medellín. Sergio, a propósito de la movilidad, una de las propuestas de región tiene que ver con el tren del río. Este tren que atraviesa el Valle de Aburrá de norte a sur. Sin embargo, desde la alcaldía de Medellín no se han terminado de girar los recursos para empezar a hacer realidad este proyecto. ¿Usted está de acuerdo con que se haga el tren del río? Por supuesto, se tiene que hacer y es un proyecto que tiene una cosa afortunada y es que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro. A ver, ¿qué es lo que pasa con el tema del tren del río? Aquí esta discusión se dejó de ser técnica y se volvió política, ¿cierto? Porque desafortunadamente ni la gobernación ni la alcaldía están en disposición de sentarse, porque hay dos posiciones en contra. La primera es que la gobernación, que es el gestor del proyecto, no tiene la plata suficiente para poner su case, su pedacito de plata, que es el 30%. Entonces se inventan un mecanismo donde meten a 4 entidades: el Metro de Medellín, el IDEA, el área metropolitana y la alcaldía de Medellín. ¿Dónde está la gobernación ahí? No está. En el Están IDEA en el tal IDEA. vez. Sí, pero el IDEA es una empresa, ¿cierto? Es una empresa de la gobernación, pero el Metro de Medellín comparten 50-50 en la alcaldía y la gobernación. Aquí estaría el área metropolitana, que es Medellín, y el resto de los municipios, y está Medellín, ¿cierto?
Pero ¿quién es la empresa que construye el tren? Sería la gran pregunta. Es una empresa que se llama la Promotora Ferrocarril de Antioquia, que la participación de la Promotora Ferrocarril de Antioquia es 100% la gobernación de Antioquia. Entonces, venga, yo construyo, yo gestiono, pero denme la plata a ustedes y no me den, y entonces Medellín les dice, venga, pero es que yo les voy a dar a ustedes cerca de 1 billón de pesos, yo merezco que me hagan parte de la junta directiva del proyecto, ¿cierto? De ser dueño de un porcentaje proporcional a la plata que yo estoy dando a la promotora Ferrocarril de Antioquia. ¿Qué pasa? En esa discusión de sí, no, hágalo el metro, hágalo promotora, métale junta directiva y lo que sea, se ha convertido en una discusión política y no en una discusión técnica. Es obvio que si el municipio de Medellín va a poner 1 billón de pesos, lo mínimo es que le den 1 o 2 miembros de junta en la promotora Ferrocarril de Antioquia y se ejecute. Pero lo que pasa es que como aquí tenemos una discusión siempre entre el alcalde y el gobernador, a ver cuál es el político antioqueño que más pesa para ver cuál de los dos se convierte en el candidato presidenciable, que eso siempre ha pasado, esto no es de Daniel Aníbal, acuérdese de la relación Federico Luis Pérez como era de buena, pero es por un tema político, no es por una razón técnica. Y eso hace que hoy yo personalmente piense que lo que se necesita es técnica. El proyecto se tiene que hacer, el proyecto es necesario. El proyecto va a conectar regiones que hoy no están conectadas y va a mover basura, carga y otro montón de cosas. Sergio, a propósito de propuestas técnicas, la percepción de seguridad en la ciudad de Medellín ha empeorado recientemente, al igual que también la idea que tienen los medellinenses, que bueno, coincide con las cifras macroeconómicas del país, de que cada vez la plata les alcanza menos y hay menos empleo. ¿Qué hacer al respecto de estas dos dificultades que la gente percibe como dificultades urgentes en la ciudad de Medellín? Listo. Sobre el tema de la percepción de seguridad, es que son dos preguntas muy buenas. Sobre la percepción de seguridad. A ver, las cifras lo que muestran es que hay una reducción de homicidios histórica, que realmente eso es algo muy bueno. O sea, el 40% de reducción de homicidios es algo muy bueno, pero digamos que no se ha logrado atacar dos crímenes que son los que más afectan hoy del día a día, que es el robo con arma de fuego y lo que tiene que ver con la extorsión, ¿cierto? Digamos que hay tres cosas que yo resalto de esta administración del tema de homicidio que yo voy a replicar en estos otros dos temas. Primero, que el secretario de Seguridad es un general retirado. Eso es fundamental porque es que un general le da cohesión a las instituciones que se necesitan. Segundo, las recompensas. Las recompensas funcionaron muy bien para evitar el tema de homicidios, porque es que si vos podés pagar 100 millones de pesos de recompensas, de que un homicidio cueste mucho en el mundo criminal. Y el tercero es el tema de que no un tipo de homicidio, o sea, si sea ajuste de cuentas o si sea porque el man era ladrón o por lo que sea, digamos, se persiguió por igual. Entonces hay que hacer lo mismo, pero para el tema de hurto y extorsión, de que el mismo secretario de seguridad sea un general retirado, también de que se hagan recompensas por hurtos de 100 y 200 millones de pesos y si es con arma de fuego, sea muy costoso para el mundo criminal meterse en un tema de hurto con arma de fuego y lo mismo con la extorsión. Ese es sobre el tema de seguridad. Ahora sobre el tema platica, que eso le duele mucho a la gente, que es el tema de la inflación. La alcaldía se puede meter en tres temas, que son mis tres propuestas para el tema de la inflación. El primero, el tema del transporte. Si el municipio de Medellín no capitaliza el metro de Medellín, el próximo año el pasaje del metro sube 400 o 500 pesos. Porque la gente no sabe que el metro de Medellín tiene un déficit de 800.000 millones de pesos que está arrastrando desde la pandemia. Por eso el tiquete hoy vale 2.880 pesos cuando el año pasado valía 300 pesos menos. Subió muchísimo, pero no fue por la inflación, fue por el déficit que ellos tienen. Entonces hay que capitalizar el metro para controlar el tema del transporte. Segundo, que es bastante importante, el tema del arriendo. Los arriendos están por las nubes. No existe una persona que no le hayan pedido el contrato de arrendamiento para hacer un contrato nuevo y cobrarle el doble o volverlo Airbnb o volverlo Booking para el tema del turismo que está llegando. Eso se llama gentrificación. Y es una bola de nieve que se está dando porque llegan dólares al poblado, los que vivían arrendados en el poblado entonces ya se van para Laureles, los de Laureles se van para la América, los de la América se van yendo y se va moviendo y se va moviendo y empieza a generar una alza ficticia de los valores de los arrendamientos. ¿Cómo se controla eso? Generando vivienda nueva. En Medellín no hay vivienda nueva. Si hay mucha demanda y hay poca oferta, ¿qué pasa? Suben los precios. Y ese fenómeno se controla haciendo renovación urbana. Y en eso soy experto. Yo voy a hacer la propuesta de renovación urbana más grande de Latinoamérica, donde vamos a construir cerca de 15.000 unidades de vivienda nuevas. ¿En dónde? En el Río. ¿Haciendo que comprando fábricas abandonadas, detonando planes parciales, comprando suelo, o sea, metiéndose en la lógica de la dinámica inmobiliaria.
Y el tercer tema es el tema de los servicios públicos. Ya queda muy claro que no se puede congelar los servicios públicos porque ya a Petro le tumbaron el tema de la CREC, ¿cierto? Pero nosotros en Medellín tenemos una particularidad y es que ya se prendió Hidroituango. Se calcula que con la prendida de las dos turbinas van a llegar más o menos entre 200 y 300 mil millones de pesos de utilidades adicionales a las que ya tiene Medellín del tema EPM. O sea, Hidroituango es una fábrica de plata. Entonces, lo que yo voy a proponer es que por lo menos en estos 2 primeros años de mi administración, antes de que arranquen el resto de las turbinas, esa plata se direccione directamente a un fondo de estabilización que nosotros tenemos en Medellín, que tiene la Secretaría de Gestión y Control Territorial, que subsidia los servicios públicos en el estrato 1, 2 y 3. Eso es un subsidio directo. Ahí no toca pedirle permiso ni a la CREC, ni a Gustavo Petro, ni a nada. Es un subsidio directo que se genera del tema de Hidroituango. Con esas tres cosas controlamos un poquitico la inflación. Sergio, para que continuemos con la discusión técnica, en el tema de bienestar animal en la ciudad de Medellín, bueno, con Daniel Quintero se creó la Subsecretaría de Bienestar Animal. Sin embargo, sus indicadores técnicos son muy regulares, por no decir malos. Es decir, con respecto a esterilizaciones, a adopciones, a temas de cultura animal. ¿Qué hacer para mejorar esos indicadores? Eso es una pregunta muy buena porque digamos que los indicadores que están ahí van de tres partes. Primero, el tema de la perla, ¿cierto? Segundo, el tema que tiene que ver con esterilizaciones. Y tercero, lo que tiene que ver con el tema de animales en situación de calle, ¿cierto? Digamos que los tres indicadores, lo que se hicieron fue un tema de continuidad, eso no ha cambiado en ninguna de las administraciones, pero lo que sí se está viendo es que hay un aumento de animales de compañía en las ciudades y en general en la vida de las personas. Ya es más normal que las personas decidan tener un animal de compañía. ¿Qué hay que hacer ahí? Primero, fortalecer la perla. La perla no le cabe un animalito más. Pero también porque hay una cultura del abandono, que eso no hemos hablado muy fuerte de ese tema. ¿Cómo es posible que una persona decida adoptar un perro o comprarlo? Porque es que además venden perros de 5 y 6 millones de pesos y abandonarlo. O sea, esa no es responsabilidad de la administración, no es responsabilidad de la persona que decide hacer ese tipo de cosas. Eso no tiene sentido. Entonces hay que aumentar el presupuesto de la perla. Sobre el tema de la esterilización, digamos que ese indicador es el mejor de los tres indicadores. Se han hecho más de 15.000 esterilizaciones en los 4 años. Yo propongo hacer los mismos 15.000 y aumentar 5.000 más, 20.000 esterilizaciones para que no haya reproducción en calle. Y el tercero, que es el tema de animales en calle, digamos que tiene una particularidad y es que la gran mayoría están concentrados en personas que tienen situación de calle. Hay mucho habitante de calle que está cogiendo todos estos perritos y los tiene en la calle. Entonces, lo que hay que hacer es que con la perla, con esos cupos nuevos que se están haciendo, quitarles estos animales de compañía y llevarlos a la perla. Bueno, Sergio, usted hace parte del movimiento Independientes, sin embargo, es una persona distinta a Daniel Quintero. ¿Qué es lo bueno y lo malo de la administración actual de Daniel Quintero? No, digamos que lo primero que hay que decir es que yo quiero ser la solución de Daniel Quintero. Yo reconozco en él cosas muy buenas, hay muchas cosas por mejorar definitivamente. Te voy a decir cuáles son los altos y los bajos. Para mí los altos más grandes son los temas que tienen que ver con el tema de educación. A mí el tema de matrícula cero me parece una cosa espectacular. O sea, aquí se decía que era absolutamente imposible que se diera gratuidad en las universidades públicas y hoy es un hecho de que hay mucha gente estudiando gratis ahí y además el tema de los computadores. El siguiente paso que yo voy a dar es garantizar el mantenimiento de los estudiantes. Hoy los estudiantes pueden estudiar, pero se retiran porque no tienen física plata para comer y transportarse. Y eso pasa en muchas circunstancias. Entonces, el estudiante que se comprometa con la educación, que se lo tome como un tema de vida, hay que darle también sostenimiento. Sobre los temas de movilidad, me encantó el tema del metro del 80, lo puedo decir en voz propia, eso tiene una capacidad de transformar la zona occidental de Medellín increíble. Hay que apostarle, el siguiente paso es Tren del Río y el cable de San Antonio de Prado. San Antonio de Prado está a 2 horas y media de Medellín por el taco tan berraco que hay, y es Medellín. Hay que construir un cable que conecte la zona de San Antonio de Prado, Itagüí, La Estrella, y con eso podemos mover más de 250.000 personas. Siguiente cosa que me parece buena, el tema de seguridad, ya lo hablábamos, el tema de la reducción de homicidios es histórica, pero hay que meterle la mano al tema de hurto con arma de fuego y extorsión. Y digamos que las cosas que yo creo que hay que mejorar un poquitico es el tema de que hubo un conflicto histórico importante en el tema de EPM, ¿cierto? El tema de EPM era una pelea que había que darse, que se dio, que tiene que ver con el tema de la cooptación de la empresa por un factor económico, por el tema de Hidroituango, por las pérdidas que hubo ahí.
Yo creo que ya se dio la pelea que se tuvo que dar, ya se imputó a las personas que se tenían que imputar, ya se dio sobre ese tema. El siguiente paso mío ya es una posición más tranquila, donde vamos cómo vamos a manejar la empresa sin entregársela a nadie, sin entregársela ni al Estado ni al privado, donde todos podamos construir. Porque lo que pasa es que desafortunadamente lo que se va a disputar en la próxima elección es volver a un modelo anterior o seguir con el actual. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos modelos. Es un modelo de gobernanza donde tanto el Estado como el privado compartan en igualdad, porque el problema es que se estallan entre unos y los otros. Entonces, usted está o yo no estoy. Así es. Sergio, para ir finalizando esta entrevista, eh, esperemos a que vuelva la señal de Sergio. Mientras tanto, hola Sergio, ahí está de nuevo tu señal. Te decía que para ir finalizando esta entrevista, las personas que quieran conocer más de sus ideas, de sus propuestas, ¿a qué redes sociales o a qué sitio web se pueden dirigir? Todas mis redes sociales están igual, están como @Checho López M. Checho López M. Ahí aparecen Instagram, Twitter, Facebook, en todas partes. Ahí tengo tema mis propuestas y ojalá pues me puedan acompañar en esta consulta independientes que ya termina su último ciclo ahorita el próximo miércoles. Actualmente están haciendo mediciones. Esas mediciones van a mostrar la encuesta quién es de los dos el ganador y el miércoles anunciaríamos quién va a ser el ganador. Muy bien, este miércoles entonces sabremos quién es el ganador a la aspiración, bueno, a la candidatura ya finalmente de la alcaldía de Medellín por el movimiento independiente. Nos acompañó hoy en Galería Política Sergio López, aspirante a la alcaldía de Medellín. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación y que estén muy bien todos. Muchas gracias también a todos ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales www.galeriapolitica.com, candidatos, propuestas y partidos políticos en Colombia. Chao.